Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 104 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. El mundo de la divulgación histórica siempre tiene que luchar contra toda esa clase de bulos que desde este humilde programa intentamos desmontar. Tanto bulos relacionados con la leyenda negra, hispánica en este caso, como la leyenda rosa también. Pero no solo se queda ahí la cosa, porque en el mundo de la divulgación histórica, sobre todo en cuanto a publicaciones en papel, como revistas, por ejemplo, tiene una selección de temáticas, de temas muy manidos que están repitiendo constantemente y la verdad es que abordan pocos temas nuevos. Y precisamente, incluso los temas más manidos se cogen solamente una parte de ellos para divulgar eso siempre. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial es una temática hiper mega sobreexplotada, pero no toda la Segunda Guerra Mundial, sino batallas concretas, personajes concretos, no todo en general. Y esto también ocurre con la historia de España. Unas figuras que son tan divulgadas, ¿no? Y tan conocidas como las de los Reyes Católicos, como la de la reina Isabel la Católica, no es divulgada en su totalidad con igualdad. Por ejemplo, esa etapa inicial de la vida de Isabel la Católica hasta que llega al reinado es mucho menos conocida, mucho menos divulgada. Y por eso hoy he querido hacer este podcast para aprender un poco más acerca de esa etapa de la infancia, la adolescencia y primera juventud de Isabel I para descubrir cómo llegó a ser la reina que después todos conoceremos. Y bueno, puestos a hacer este programa acerca de los Reyes Católicos, acerca, en definitiva, del final de la Edad Media peninsular, hoy he tenido el placer de contar en este podcast con un amigo y experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Luis Garán Campos, doctorando en Historia Medieval por la Universidad de Valencia. ¿Qué tal estás, Luis? Hola Oscar, muy bien, gracias. Encantado de estar aquí, como siempre. Sí, muchas gracias a ti por estar aquí, por repetir nuevamente. Es un placer para nosotros tenerte aquí, siempre para divulgar esa historia medieval que para muchos sigue rodeada de bulos y de tópicos. Un placer, como siempre, encantado de participar y de intentar divulgar este periodo que yo estudio, la Edad Media, y de acercarlo un poco así al público en general. Hmm. Precisamente para acercar esto al público, yo creo que antes de meternos de lleno en la vida de Isabel I, de Isabel la Católica, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es meternos un poco en su contexto histórico, en la época que le tocó vivir. ¿Cómo estaba Castilla, el reino de Castilla, en ese último cuarto de, o mediados, mejor dicho, del siglo XV, cuando nació Isabel? Bueno, es una pregunta muy interesante. Un poco así el mundo donde nació Isabel la Católica. Castilla, en esa época, es un reino en expansión en todos los sentidos. En 1425, es decir, unos 25 años antes de que naciera Isabel, había patrocinado la primera expedición por parte de un pirata normando, Jean de Betancourt, a las Canarias. Estaba ya apuntando la expansión atlántica que luego en el reinado de Isabel florecería, llegando incluso a las costas americanas. Esa época Castilla es un reino en expansión económica, sobre todo de la lana, que se produce en gran cantidad y se exporta a los puertos del norte de Europa, sobre todo de el condado de Flandes, de la industria textil, de la industria sedera de Toledo, del comercio con Granada y con el norte de África. Pero es un momento que a nivel político es algo particular porque se está formando lo que se llama el Estado moderno, es decir, un poco
la organización social y política que hoy conocemos, donde hay unas instituciones públicas, leyes escritas, burocracia. Generalmente a partir del siglo XVI, XVII, XVIII el Estado se encarna en el rey, es decir, es el monarca, el cuerpo y el que dirige la administración, y en esos momentos iniciales lo que hay es una pugna entre el monarca, que evidentemente intenta construir un poder real fuerte, y la nobleza. El caso de Castilla, frente a la monarquía, está lo que se llama la nobleza nueva. ¿Qué es la nobleza nueva? Son linajes que cuando va a nacer Isabel tienen ya un siglo más o menos de antigüedad, que han crecido y se han expandido a la sombra de la monarquía, y que eso implica que entren ellos en competición por monopolizar el favor real, es decir, por ser quienes dirigen la corte y sus cargos, eso los lleva a guerras, o incluso por decidir cuál de estos linajes, cuáles de estos grupos de linajes era el más poderoso del reino. Eso va a llevar a luchas de bandos que van a marcar casi todo el siglo XV y desde luego buena parte de la vida de Isabel hasta bien entrado su reinado. Quiere decir que en esta época previven dos concepciones. Por un lado, debemos decir la concepción de la monarquía, de que el rey al fin y al cabo siempre va a ser alguien infalible, ¿no? Es un elegido de Dios, un representante de Dios en la tierra, por eso, digamos, va a tener siempre, digamos, un punto de carisma divino, y la concepción del poder real que tiene la monarquía, que tiene las ciudades, que es un poder contractual, es decir, que los nobles sobre todo van a querer que el rey, digamos, reconozca que tiene un poder limitado y que está obligado a cumplir una serie de cosas para poder reinar. Tiene que respetar los derechos de los nobles, de las ciudades, en resumen, tiene que respetar las libertades de su pueblo. Sí, y esto, como tú bien decías, señala el inicio del Estado moderno y en general el inicio de la Edad Moderna. Y bueno, como tú también has dicho bien, eh, eh, Isabel la Católica, Isabel I, nació en 1451, unos 25 años aproximadamente después de la expedición de Jean Bertincourt a las Islas Canarias. Y bueno, entonces lo primero que quería preguntarte acerca de la vida de Isabel es precisamente dónde nació y si sabemos con exactitud, ¿no?, y certeza qué día concreto nació, etc. Bueno, por lo que sabemos, Isabel nació un Jueves Santo, posiblemente el 23 de abril de 1451, en Madrigal de las Altas Torres, que está, digamos, en el área de Arévalo, en Castilla, y que era parte del patrimonio de su madre, la reina Isabel de Portugal, que era la segunda esposa de su padre, Juan II de Castilla. Juan II había estado casado ya con María de Aragón, que le había dado un hijo, que el que sería a la postre su sucesor, Enrique IV, llamado el Impotente. 2 años después de Isabel nacería otro niño, el llamado Alfonso XII por sus partidarios, o Infante Alfonso. También para los que no lo sepan, ¿puedes hablarnos un poco acerca de la dinastía en la que se encuadran, ¿no?, estos tres personajes, Isabel, Alfonso y Enrique? Pues es una pregunta muy interesante. Efectivamente, la dinastía de Isabel merecería por sí sola un podcast, yo lo dejo caer. Son los Trastámara, que habían llegado al trono de Castilla en 1369 tras una guerra civil entre el rey Pedro el Cruel y su hermano Enrique, conde de Trastámara. Esta dinastía no solo se queda en Castilla, sino que a partir de 1412 se convierten en reyes de la corona de Aragón, y luego a partir de los reyes de Aragón, que eran los primos de Isabel y de Enrique, a partir de 1425 se convierten en reyes de Navarra, e incluso a partir de 1442 un tío de Isabel, Alfonso
Quinto de Aragón, llamado Alfonso el Magnánimo, se llamará también Alfonso V de Nápoles. Incluso, no contentos con eso, anteriormente, en 1285, los Trastámara de Castilla habían intentado hacerse con el trono de Portugal, así que era una dinastía, digamos, que también está en ese momento en expansión, digamos, es la casa real de Europa en ese momento y sobre todo, digamos, la casa real que tenía la hegemonía en la península ibérica, aunque eso no significa que actúan de forma unida, sino que entre las distintas ramas de las familias muchas veces hubo poca armonía o directamente guerras. De hecho, el padre de Isabel estuvo muchos años en guerra con sus primos aragoneses, sobre todo con llamado Juan Conde de Peñafiel, que a la postre sería Juan II de Aragón, el padre del rey Fernando el Católico. Mm. Sí, precisamente esa es una... Bueno, has avanzado un poco, pero quería que lo aclararas porque seguro que todo el mundo sabe, ¿no? Que los reyes católicos eran Isabel y Fernando, es decir, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Pero a lo mejor una cosa que a lo mejor pueden desconocer muchos de nuestros oyentes es que Isabel y Fernando eran primos segundos de aclara en un momento esta relación familiar antes de seguir. Bueno, claro, era, Isabel era nieta de Enrique III de Castilla y el hermano de Enrique III de Castilla, hijo de Juan I de Castilla, era Fernando de Trastámara, que en 1412 se convirtió en rey de Aragón. Por tanto, puedo decir que eran primos segundos. Y de hecho esto, de cara a su matrimonio, plantea un problema, ya que la Iglesia en esa época prohibía los matrimonios de primos hasta el 7º grado, salvo con autorización especial, que en su momento, por cuestiones políticas, no llegó. El Papa del momento, tanto Pío II como Sixto IV, se negaron a entregarlas y, de hecho, para casarse tuvieron que falsificarla. Tuvieron que hacer un poco un sucio legal para decir, bueno, estos matrimonios legítimos los sanciona el Papa y aquí tenemos este documento que no vais a poder ver, pero que os decimos que está. Yo creo que me ha gustado mucho esto último que has dicho porque uno de los objetivos de este podcast es precisamente desmitificar un poco la figura de Isabel la Católica, pues muy manipulada también, ¿no? Por los agentes de la leyenda rosa. Y entonces, pues, demostrar, ¿no? Que también hizo muchas cosas malas, como para empezar a falsificar una bula papal para poder casarse con su primo. Bueno, dirían, dirían los británicos del Círculo de Oxford que todos tenemos esqueletos en el armario y es difícil, citando además una profesora de la Universidad de Valencia y especialista también en otra Isabel II, que es difícil reinar inocentemente. Sí. Y bueno, ahora que conocemos un poco su contexto, ¿no? Su contexto histórico, un poco su familia, tal y cual, vamos a ver, porque, claro, hay una cosa que tiene que tener claro el público. Cuando Isabel la Católica nació, no tenía o sea, no había ninguna señal de que fuera a reinar, ni mucho menos a convertirse en una de las figuras más importantes de la historia de nuestro país. Entonces, no habrá ninguna fuente, ¿no? De importancia que nos hable acerca de su infancia, de cómo fue de niña, ¿no? Evidentemente, cuando Isabel nace no está predestinada a reinar, su padre ya tiene un sucesor, el príncipe Enrique, futuro Enrique IV, que era un hombre sano, no había tenido hijos y se había separado de su primera mujer, Blanca de Navarra, pero en principio era un hombre joven, sano, y de hecho es de su padre. Isabel era una infanta más destinada quizá a casarse, quizá a la iglesia. Entonces sabemos poco de su infancia. De sus primeros años nos habla Fernando del Pulgar, que fue, digamos, su biógrafo oficial. Entonces, lo que nos dice de que era una niña muy religiosa, con un gran temperamento, con una gran sabiduría, es decir, que era una niña perfecta, hay que tomarlo entre comillas. Sabemos poco. Muy probablemente se criara, digamos, se educara
durante los primeros 11, 12 años de su vida en el palacio de su madre, junto a su hermano, Alfonso, que fuera su madre los que los enseñara a leer y escribir. De hecho, por el tipo de caligrafía, esto se ha especulado mucho, que fue la madre, como muchas de las familias nobles, la que, digamos, daba la primera alfabetización a sus hijos, que muy probablemente, como muchas otras mujeres de su época y de su grupo social de la nobleza, en su educación tuviera un gran peso la religión, que se le leyeron, se le animaran a leer libros destinados, digamos, sobre todo a educar a jóvenes nobles cristianas. Por ejemplo, el libro de las mujeres del arzobispo de Talavera, que era una traducción del Llibre de les dones de Ximenis, donde se decía que las mujeres tenían que ser obedientes, rezar mucho, evitar comer mucho y destacar mucho, es decir, vivir una vida de entrega y devoción a Cristo, pero ciertamente no sabemos nada. Muy posiblemente, en resumen, la infancia, los primeros años de Isabel, su primera juventud, digamos, transcurriera como la de tantas jóvenes, digamos, su mismo grupo social, sin pena ni gloria, y educándose pues con su madre, con sus criados, con la gente que vivía con su madre, sin nada que destacar, lo dicho, su futuro papel histórico. Claro, porque como digo, no estaba destinada a reinar, porque para empezar no tenía a su hermanastro Enrique IV, pero después, aparte, priorizaba a su hermano pequeño, a Alfonso, antes que ella. Entonces, era, digamos, la tercera en la línea de sucesión. Y la tercera me refiero cuando Enrique IV todavía no estaba reinando. Y precisamente ahora quería hablar precisamente de Enrique IV, porque la relación entre ellos, la relación entre Isabel y su hermanastro, no va a ser la mejor desde el principio, o sea, muchos años antes de que llegara Isabel al trono. ¿Cómo fue esta relación entre los hermanos en los años 60 del siglo XV? Bueno, hay que decir que la relación de los hermanos, pues, nos ha venido por la boca de los biógrafos de Isabel, principalmente Fernando del Pulgar, luego Jerome Munzer, Pedro Martí de la Anglería, es decir, muchos años después de que Isabel llegara a ser reina y de que Enrique IV muriera, y por supuesto, pues las diferencias que hubo entre hermanos se han magnificado mucho, pero bueno, Enrique IV, llamado el Impotente, era hijo de Juan II y de su primera mujer, María de Aragón, y se convirtió en rey a la muerte de su padre en 1454, cuando Isabel tenía 4 años de edad. Se destaca de que durante los primeros años no se preocupó mucho ni de su madrastra, ni de sus hermanastros, ni de su bienestar, ni de nada, ni tampoco hizo planes para ellos, pero alrededor de 1462, en un giro quizá dramático de los acontecimientos, los llama a la corte, es decir, los hermanos que hasta entonces había, por decirlo así, pasado de ellos, los quiere traer a la corte, digamos, al epicentro del poder político del reino. Era amor de hermano, preocupación por sus hermanos, digamos, menos afortunados, o tenía intereses políticos porque en ese momento su segunda mujer, Juana de Portugal, estaba embarazada, pero fuera cual fuera el fruto de su vientre, mientras hubiera nobles descontentos y hubiera otros posibles candidatos al trono, esa sucesión pacífica Enrique IV no estaba prevista, entonces era mejor, digamos, o era más prudente tenerlos a buen recaudo. Sí, sería verosímil, al menos desde la mente de Enrique IV, imaginar que, yo qué sé, que quisieran cargarse a Alfonso, el hermano de Isabel. Todo era posible en un momento en que Enrique IV no fue un rey débil, pero sí que tuvo fama de débil, que había nobles y personajes descontentos, y sobre todo había facciones de nobles ambiciosas que estaban deseando tener un rey manipulable, y si no era Enrique IV, podía ser cualquier otro. Enrique IV sí que es verdad que dio puñadas en la mesa, por ejemplo, en una expedición de castigo al Reino de Granada en 1454, la batalla de Igueruela, contra los banderizos vascos, a los cuales condenó a penas orbitadas para que dejaran sus guerras y sus actos violentos, pero también estaba a merced de la gran
nobleza. No era lo mismo luchar contra pequeños hidalgos vascos llenos de una torre o una aldea que luchar contra nobles que posiblemente eran dueños de a lo mejor un 5 o un 10% de la superficie del reino. Digamos, eran enemigos poderosos y de los cuales además el rey dependía porque se valía de ellos para gobernar. Tenía que mantener un equilibrio político muy, muy difícil y por eso tenía que tener bajo su control la mayoría de las piezas del tablero posibles, y eso incluía a sus hermanos. Si los tenía a su lado, mejor. Así no estaban del lado de posibles nobles ambiciosos. Y hablando de las nobles, por cierto, estos nobles, como tú decías, van a hacer un auténtico quebradero de cabeza para Enrique IV, y precisamente a partir de un momento dado van a utilizar la figura de su hermanastro, de Alfonso, para alzarlo y que queriendo, ¿no?, ascenderlo al trono. Incluso llegan a hacer la denominada, ¿no?, farsa de Ávila para mostrar, ¿no?, su rechazo a Enrique IV. Háblanos un poco más acerca de la figura de este hermano de Isabel, más desconocido. Bueno, de Alfonso también sabemos muy poco, hay más leyenda que historia. Como digo, era unos 2 años, a lo mejor unos 2-3 años menor que Isabel. Fue llevado a la corte junto con su hermana mayor alrededor de 1462, cuando nació su sobrina Juana, que pasa a la historia como Juana la Beltraneja, que fue en principio aceptada como sucesora y como hija legítima de Enrique IV, pues por los grandes del reino, la iglesia y los nobles, pero en 1464 una facción de la nobleza, liderada por el marqués de Villena y por el conde de Tellez Girón, Pedro Girón, su hermanastro, se levantó en armas, proclamó que Juana no era legítima, sino que era la hija ilegítima de un líder de la facción contraria, Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque, y proclamaron rey a Alfonso. Evidentemente, para evitar una guerra, Enrique IV, en el otoño de 1464, hizo un acuerdo, el llamado Pacto de Cabezón, a veces llamado Pacto de Cigales, por el cual él mismo declaraba: no, Juana, pues es verdad que tengo muchas dudas de que sea mi hija, y en todo caso, y sin insultar a nadie, porque estaba su mujer, la señora reina, haré que Alfonso sea mi sucesor, y me prometo también a que Isabel pues tenga un buen matrimonio acorde a su rango. En principio intentó echarse atrás, los nobles tampoco estuvieron satisfechos con este acuerdo. Es cuando se llega, digamos, ya a una guerra abierta, ¿no?, con un levantamiento de armas de la facción de Juan Pacheco, marqués de Villena, que se saldó con el infausto episodio de la farsa de Ávila. Farsa de Ávila fue que en la ciudad de Ávila, en 1475, se hizo un espectáculo de marionetas macabro, se hizo un pelele de tela, como si fuera un muñeco, los que jugaban los niños en esa época, a tamaño natural, de Enrique IV. Se le puso un cetro en la corona y se le hizo un trono de madera encima de un estrado, como si fuera el rey. Entonces, en medio de una turba al lado de las murallas de Ávila que lo bucheaba, subió presuntamente Pedro Girón, el hermanastro marqués de Villena, le quitó el trono, le quitó la corona y le echó una patada en el trono y dijo: abajo por puto. Era un insulto en esa época también despectivo para referir a personas homosexuales, es decir, que lo echaban por mal rey, por tirano y también por presuntamente su homosexualidad. Y después de esta destronación simbólica de un rey que en definitiva consideraban que no era apto, se coronó también simbólicamente a Alfonso como Alfonso XII de Castilla. Es curioso que tuvieran, digamos, esa valentía de hacer un acto de traición, ¿no? Porque al fin y al cabo era un acto de traición. Bueno, claro, evidentemente para la corte de Enrique IV, su corte, los nobles que todavía le eran fieles, era un acto de traición porque se habían rebelado contra su rey natural, pero desde el punto de vista de los rebelados, no sabemos si con más hipocresía o menos, ellos consideraban que estaban haciendo bien, que un rey que era un tirano y que no se comportaba como un hombre no era apto para reinar y por tanto se le podía y se le debía destronar.
recordemos que para buena parte de la nobleza, de la iglesia, de las ciudades, se tenía una idea contractual del poder real. El rey tenía, digamos, que cumplir un contrato y si no lo incumplía, pues se rescindía y se le despedía, por decir así. Se quitaba un rey y se ponía otro que fuera mejor. De hecho, una cosa que creo que no hemos dicho, que viene muy bien para entender esto, es que en ese momento, en el momento de la farsa de Ávila, si no estoy equivocado, Alfonso no tenía más de 11 o 12 años. Entonces seguramente los nobles lo que querían es, oye, no podemos manipular a gusto a Enrique IV tal y como nos gustaría, vamos a alzar a este niño al rey para ver si lo podemos manipular tal y como queremos hacerlo nosotros. Sí, obviamente había un interés partidista de poner de rey a un niño y poder ser los nobles alzados los que tuvieron el poder en la sombra, pero igual que esa solución se llega posiblemente porque ven que no es factible hacerlo con la sucesión legítima o ilegítima de Enrique IV, Juana, que ya tenía a su madre y su madre ya había tomado partido en la corte por el partido de el duque de Alburquerque y otros nobles, es decir, como la reina consorte ya tenía su propio partido y al ver que no pueden influir, ellos mismos deciden poner otro rey. Has mencionado a lo largo de este podcast que Enrique IV, al rey Enrique IV, lo llamaban el impotente y que estaba en duda la paternidad de su hija, de Juana, la llamada Beltraneja. Entonces, háblanos un poco más acerca de la figura de su madre, de Juana de Portugal, y la relación que tenía con Isabel, porque tengo entendido que ¿no? Las fuentes, ¿no? Han querido demonizarla a Juana de Portugal y establecer como que tenía una súper mala relación con Isabel, pero a lo mejor no era tan así, ¿no? Bueno, como tú has dicho, hay también una gran parte de leyenda sobre la relación entre Juana e Isabel de la que sabemos muy poco. Obviamente Juana es una mujer que ha tenido una hija que quiere lo mejor para ella, que en este caso es su derecho a ser reina, y obviamente pues va a defender su derecho contra quienes sea, contra los nobles, digamos, levantiscos, pero también contra los reyes, supuestos reyes que los apoyaban, que van a ser primero el infante Alfonso y luego Isabel. Obviamente hay que entender que esta mujer es reina, jefa de un partido político en la corte y madre que tiene los mejores intereses para sus hijos, sus vástagos. ¿Qué sabemos de ella? Pues bueno, la ficción ha querido hacer de ella un poco el contrapunto de Isabel, mientras que Isabel era siempre una mujer religiosa, recatada, pegada a las buenas costumbres, pues Juana va a ser una mujer liberal, amante de la fiesta, amante del vino, amante de estar con los hombres, es decir, van a hacer un poco el contrapunto de Isabel, ¿no? En plan, Isabel era el ejemplo a seguir, Juana se va a convertir en el ejemplo de lo que no hay que hacer o el contraejemplo que no hay que seguir, pero en realidad sabemos muy poco, más que lo que las crónicas o la ficción ha querido ver. Sabemos muy poco, aun entendiendo con toda lógica que ella, Juana de Portugal, va a defender siempre los intereses de su hija, Juana la Beltraneja, contra los nobles o contra quien fuera. Sí, y ahora te voy a pedir que te mojes un poco, aunque no te guste, para teorizar un poco. Porque claro, es totalmente cierto que desde el siglo XXI no podemos afirmar quién era el padre de Juana, porque no estábamos allí, eso en primer lugar, no había pruebas de ADN, no había nada, pero tú que, o sea, si tuvieras que decir algo, ¿tú qué dirías que quién era el padre de Juana la Beltraneja? ¿Beltrán de la Cueva? ¿Enrique IV? ¿Otro candidato? Porque... Un poco el Sálvame del siglo XV. Bueno, primero de todo, sobre esta cuestión han corrido ríos de tinta. De hecho, ya uno de los grandes científicos del siglo XX español, Gregorio Marañón, el gran médico que se enfrentó a la gripe española XVIII, se interesó por el tema. Entonces, que todo, primero debemos dejar claro, como he dicho, que es una pregunta irresoluble. En el cuerpo de Juana
se perdió en el terremoto de Lisboa de 1755. Eso implica que, aunque hoy quisiéramos hacer una prueba de ADN del cromosoma Y, que es el que vincula padres e hijos, o otros tipos de pruebas. Bueno, perdón, las mujeres tienen XX, los hombres tienen XY. Bueno, el tipo de prueba que sea no se podría porque no están sus restos mortales, los huesos, digamos. Luego, por lo que sabemos, Enrique IV era llamado el impotente por dos razones. Primero, por su presumible o su aludida homosexualidad, aunque quizá esto sea parte de la propaganda de la época. Su padre, a Juan II, también le acusan de lo mismo, de ser homosexual y de tener un amante. Su valido, su favorito Álvaro de Luna, es decir, ya en la época se le atribuye ser homosexual, ser un hombre, digamos, un hombre gay. De hecho, ya en la farsa de Ávila repetimos, lo llaman puto, que es una forma específica de referirse a los homosexuales. Y luego, por lo que sabemos, es probable que tuviera un defecto congénito que efectivamente dificultaba mucho que se reprodujera. De hecho, ya por no poder tener hijos se había separado su primera mujer, Blanca de Navarra. Muchos años después de su muerte y en la corte de Isabel, un viajero y médico, Jerome Munzer, fue a preguntar, porque era un viajero y un hombre muy curioso, preguntar sobre este misterio, y le contaron que Enrique IV efectivamente tenía una malformación congénita en los genitales y que, entre otras cosas, y además de muchísimos problemas fisiológicos, le causaba problemas para tener erecciones, y que por eso no había podido tener hijos de su primer matrimonio. Pero para poder tener hijos de segundo matrimonio se tuvo que recurrir a un comité de médicos, sí que intentaron un poco discurrir qué se podía hacer ante esos problemas del rey. Finalmente, el maestro Lubaya, un médico posiblemente, o se ha querido ver en él, un maestro judío, inventó una especie de novedad, un artilugio, una especie de tubo de oro por el cual se podía, digamos, inseminar artificialmente a la reina. Se depositaría el esperma del rey en ese tubo y se introduciría en la vagina de la reina, digamos, como si fuera una especie de técnica de inseminación artificial avant la lettre. Eso, digamos, ha alimentado la leyenda de un rey impotente. Aquí tenemos dos cuestiones. ¿Era ese método efectivo, incluso con todos los conocimientos que tenemos hoy en día? Sí, no lo sabemos. Sí que es verdad que, al contrario de lo que se piensa, el adulterio en las casas reales y nobles, a pesar de que esas historias de salseo siempre nos gusten, eran más difíciles de lo que nos pensemos. Primero que todo porque la gente pues tenía unas convicciones religiosas muy fuertes de que el matrimonio era algo santo y los esposos no se debían traicionar, aunque verdad que los reyes hombres tenían amantes. Y segundo porque los reyes y las reinas tenían mucha menos intimidad de lo que nos pensamos. Es decir, era difícil en el caso de que la reina quisiera traicionar a su esposo, cosa que era gravísima en la época, encontrar el momento y la oportunidad. Es decir, los adulterios son menos probables de lo que nos gustaría, digamos, desde un punto de vista morboso. Es decir, el misterio de Juana va a seguir siendo un misterio, pero sí que decimos que los adulterios de la reina Juana con Beltrán de la Cueva o con cualquier otro eran muy probables por razón de convicciones religiosas y de oportunidad. Entonces, en definitiva, yo creo que la respuesta está en que podría ser verosímil cualquiera de las dos opciones. Porque si uno tiene un problema de infertilidad, pero la otra pues tiene muy difícil cometer adulterio, pues entonces en realidad podría ser cualquiera de las dos opciones, en definitiva. Estamos en terreno de nadie. Corrijo, no, que le llamaban impotente y se le llamó después, evidentemente estaba vivo, nadie llamaba impotente al señor rey. No sé exactamente impotente, porque la impotencia tiene que ver más con la calidad, ¿no?, de las células del esperma. En todo caso, tenía un defecto fisiológico muy grave que efectivamente haría muy difícil pues el coito natural, que era, digamos, el único remedio de la época, digamos, casi universal para poder continuar las estirpes, reales o no reales. Y
Esto es muy importante porque precisamente en la cuestión de la legalidad o la ilegalidad de Juana la Beltraneja como sucesora de Enrique IV se fundamenta las guerras de sucesión castellana a la muerte de precisamente de Enrique IV, porque Isabel se coronó, ¿no? Corrió para coronarse reina en 1474 tras la muerte de Enrique IV, pero ahí estaba Juana la Beltraneja, que también dijo, oye, yo también quiero. Y entonces hubo varios años de guerra civil entre estas dos mujeres, y por eso es tan importante conocer la vida también de Juana la Beltraneja y esta cuestión de la paternidad para saber hasta qué punto podría haber o no, pues eso, posibles reclamaciones reales. Y bueno, pasando a otro tema, antes de que Isabel se casara con Fernando, en 1469, ya había rechazado a un largo historial de pretendientes, que bueno, no sé hasta qué punto será verdad o no que rechazó a ella personalmente a tantos, o que más bien pues su entorno, ¿no? o terceras personas le llevaron a rechazar. Cuéntanos un poco más acerca de todos estos pretendientes a los que supuestamente rechazó antes de llegar finalmente a casarse con Fernando. Bueno, las crónicas y la historia ha querido ver en Isabel como una mujer ya desde muy, muy jovencita, porque se casó con Fernando a los 18 años, entonces todos estos proposiciones de matrimonio le llegaron en su adolescencia. Ha querido ver en ella ya desde muy joven como una persona pues muy enamorada de Fernando sin haberlo visto al señor ni en pintura y muy consciente de su destino excelso, pero la verdad es que posiblemente ella no rechazara a nadie porque simplemente no se pedía opinión a las mujeres para casarse. Es cierto que la Iglesia, incluso hoy en el derecho canónico, dice que el matrimonio tiene que ser consentido por parte de la mujer y de su familia y amistades, de su círculo, pero en la práctica no sé, a ninguna mujer o raramente se le pedía su opinión para casarse. Te casas con este y punto. Y los matrimonios de la nobleza y de toda la realeza tenían más que ver con intereses políticos que con esas cuestiones del amor y del romanticismo que hoy tanto nos gustan y del libre albedrío. Ya se planteó casarla con Fernando, muy posiblemente, quizás su padre lo tanteara como un medio de hacer las paces con Juan II con Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón, o con el futuro Juan II de Aragón, sus primos, ¿no? Como un medio de vamos a acabar las guerras entre familias y unirnos todos que nos conviene. Luego, su hermano Enrique intentó casarla con un miembro de la facción alzada, Pedro Girón. Es decir, poco decirle, bueno, voy a hacer las paces con los nobles levantados ofreciendo a mi hermana en matrimonio, que era un método que efectivamente era una táctica legítima en el vocabulario político de la época, pero Pedro Girón pues murió repentinamente antes de encontrarse con la novia en Madrid de formalizar nada. La historia dice que Isabel rezó muchísimo a Dios para que lo librara ese matrimonio, y lo que cuenta Hernando del Pulgar es que Pedro Girón cayó enfermo en apenas unos días por un absceso en la garganta, es decir, por una infección. Gregorio Marañón opina que todos los síntomas apuntaban a un ataque de apendicitis, y la crónica anónima Enrique IV y Fernando del Pulgar dicen que murió maldiciendo a Dios y viendo visiones. Es decir, sea como fuera Dios, el demonio, el absceso, un apendicitis, se libró de Pedro Girón. Luego, otra posición fue Alfonso V de Portugal, el hermano de su cuñada, que la historia dice también que lo rechazó, posiblemente simplemente fue un cambio de planes, un cambio de facción en la corte, un cambio de intereses, igual que también con otra posición que fue Carlos de Valois, que era un hermano del rey de Francia. Principio, Carlos de Valois, que era el candidato anterior a Fernando, sí que Isabel fue más participativa en el hecho de
huir de la corte con una facción de la nobleza para evitar casarse con él, pero en definitiva, recordemos que hasta los 18 años poca agencia tenía. Era más lo que decían o su hermano o la facción de los nobles a la que se hubiera arrimado. Y repetimos, pocas mujeres en ese tiempo tuvieron la opción de escoger a su marido según sus intereses personales y no los intereses políticos de su familia. Como decía, este podcast está diseñado, entre otras cosas, para desmontar muchos mitos asociados a Isabel y sobre todo, ¿no?, relacionados con la leyenda rosa, y precisamente ese es uno de los que queríamos abordar, esa capacidad, ¿no?, estratégica y súper desarrollada desde su adolescencia, haciendo cosas que no estarían permitidas, ¿no?, en esa época, como por ejemplo eso, que una mujer le rechazara por su propia cuenta a todos los candidatos que le proponían, cuando no podría hacerlo, no tendría capacidad para hacerlo, o sea, posibilidad, me refiero, que la dejaran hacer eso. No se concebía a la mujer, ni en general ningún individuo, fuera de un contexto que eran la familia y los amigos. De hecho, la Iglesia lo dice claro, tiene que tener el conocimiento de familia y amigos. Esos familia y amigos eran, en este caso de la mujer, su padre o su hermano mayor, y los amigos, pues bueno, los amigos o no tan amigos políticos. Y bueno, en esta relación con su hermano, con Enrique IV de Castilla, en estos años finales de su vida, en los años finales de 60, 70, hay un pacto entre ellos, entre Enrique e Isabel, que definió esta política de sucesión y que seguiría esgrimiendo Isabel una vez que Enrique se murió, que fue el famoso pacto de los toros de Guisando, o Concordia de Guisando. ¿En qué se basó este pacto? Bueno, pues después de la farsa de Ávila, a los meses, Alfonso fallece, se puede presuponer unas fiebres, incluso se rumorea un envenenamiento, no lo sabemos tampoco. Entonces, pues Isabel se convierte, digamos, en manos de esa nobleza levantisca o contraria a Enrique IV, pues como una candidata. Recordemos que sobre Juana pesaba esa sombra de legitimidad y Isabel no dejaba de ser una candidata tras la muerte de su hermano pequeño y siendo hija de Juan II. Finalmente, las facciones, tanto la de la corte como la facción alzada, pues llegan a un acuerdo que es el Tratado de los Toros de Guisando de 1468. Sí, en el Tratado de los Toros de Guisando lo que se propone es, digamos, acabar con las guerras, acabar con el conflicto de la sucesorio, acabar con todo el problema este de Juana, de que si era verdad, de que si no era hija legítima. Entonces se decide, sí, un poco por pacto. ¿Se acuerda? Enrique IV dice que Juana no es su hija legítima, que la querrá y la mantendrá y le proporcionará, digamos, todo lo que necesita una mujer noble, pero que no es su hija al fin y al cabo, que su legítima sucesora es Isabel, pero que Isabel, como infanta de Castilla y sucesora, pues, y como hermana, le debe toda la obediencia a su hermano y se casará con quien su hermano le diga, sea el Carlos de Valois o sea quien fuere. ¿Cuál fue el problema? Que la facción levantisca, digamos, tampoco le supo bien ese tratado, quizá Isabel estuviera más de acuerdo, ¿no? Pero se volvieron a levantar. Vieron que el mejor candidato no era el marido que escogiera Enrique IV, porque lo escogería según sus intereses y seguramente la enviaría muy lejos de Castilla y que no molestara, ¿no? Que, digamos, hablando en lenguaje popular, que dejara de dar por culo. Y ellos decían, no, tenemos que buscarle un marido que sea su esposo, que sea fuerte, pero que aun siendo fuerte pueda haberse subordinado a ella dadas las circunstancias. ¿Cuál fue elegido? Pues el hijo de Juan II de Aragón, el príncipe de Girona, Fernando de Aragón. Cumplían varios requisitos. Era un príncipe de su edad,
de un reino vecino, además, como ya hemos dicho, era de su misma familia, su misma casa, convenía políticamente unir las dos casas, más cuando Fernando sería heredero de Aragón, es decir, era un proyecto de futuro, ¿no? Que ella fuera Isabel, reina de Castilla, Fernando, rey de Aragón, y sus hijos, pues herederos de todos, sus futuribles hijos, pero es que además sabían que Fernando estaría muy dispuesto a firmar un contrato ventajoso para Isabel, porque el rey de Aragón, Juan II, acababa de venir, bueno, estaba inmerso en unas guerras eh, muy larga durante mucho tiempo, primero contra una guerra civil en Cataluña y luego con los reyes de Francia, estaba necesitado de apoyo político, es decir, y por eso, digamos, un poco por desesperación, estaría dispuesto a... Bueno, y además tenía otra, perdón, se me olvida, además tenía una guerra civil pendiente en Navarra, porque también es rey Navarra. Digamos que en ese momento de desesperación, Juan II se ha dispuesto a firmar un contrato matrimonial que, digamos, favoreciera a Isabel, o que Isabel podía pedir y ellos le iban a dar. Entonces se firmaron en secreto las capitulaciones de Cervera, por el cual Fernando se comprometía, entre las cosas, a que él estaría sometido, digamos, sometería sus títulos, reconocería en inferior de grado a Isabel de Castilla, por eso sus hijos serían primeros reyes de Castilla que no de Aragón, etcétera, y que residiría siempre en Castilla y que traería lanzas, o sea, hombres a las guerras de Castilla, es decir, firmaron un acuerdo con los partidarios amigos de Isabel consiguieron de Juan II y de Fernando un acuerdo muy, muy favorable a Isabel, cosa que no iban a conseguir casándola con Carlos de Valois o que quien fuese que no estuviera, digamos, tan desesperado. Para que lo vean nuestros oyentes, ¿no? O sea, que evidentemente al principio al menos no había ese amor incondicional y esa pasión entre Isabel y Fernando, sino que fue un trato político, un trato dinástico, algo que les convenía a los padres, a la dinastía, etcétera. No es algo que decidieran ellos. Convenía a los nobles porque iban a tener una reina rica y su marido iba a portar lanzas, y al rey Juan II de Aragón le convenía porque tenía el apoyo político de Castilla contra Francia, que estaba intentando ocupar, digamos, la parte norte del Principado de Cataluña, que era el Rosellón. Y como curiosidad, digamos, Fernando estaba enamorado de Isabel, pues esas cosas nunca las sabemos, pero desde luego Isabel nunca fue el primer amor de Fernando. De hecho, Fernando, cuando llegó el matrimonio, ya tenía hijos, ya tenía con una noble aragonés catalana, al don Sarroch de Salama, había tenido un hijo, el infante Alfonso, que sería luego, y de hecho fue con 5 años, arzobispo de Zaragoza, es decir, que Fernando no era un joven inocente perdido por el amor de Isabel, sino que era un joven ya con experiencia y que le gustaron no a Isabel, fuera lo que fuera ese matrimonio, ya venía con hijos, con una historia de por lo menos amantes. Sí, sí. Y después incluso, o sea, también cometió seguramente adulterio durante el matrimonio con Isabel. Y después, una vez que se murió Isabel en 1504, tampoco es que tardara mucho en casarse con Germana de Foix. No, de hecho sí que lo sabemos que Fernando tuvo pues un historial de ser un don Juan, ¿no? Que tuvo hijos ilegítimos antes del matrimonio, posiblemente, en una cierta, tuvo hijos ilegítimos estando casado con Isabel y tuvo amantes, por ejemplo, Beatriz de Sotomayor, que fue también una de las primeras gobernadoras de Tenerife, una de las responsables de la guerra contra los guanches. Y después de su matrimonio con Isabel se casó por segunda vez con una mujer francesa para solucionar el problema del Rosellón, con Germaine Ursule de Foix, y dedicó los últimos años de su vida, desde 1506 que se casó hasta 1516 que murió, intentando tener hijos, y posiblemente esa obsesión por tener hijos aún siendo mayor y después del matrimonio con Isabel fuera lo que lo llevó a la tumba, o por lo menos deterioró su salud, por probar remedios afrodisíacos que incluían vasodilatadores y otros remedios venenosos. Madre mía, ¿quién lo habría dicho? Que eso podría haber sido una posible causa de su muerte. Posiblemente, aunque es verdad que el último año de su vida estaba ya enfermo y bueno, se notaba que estaba deteriorado, se supone que Fernando, uno de los tratamientos, digamos, de fertilidad, esa Viagra, la LED que probó, fue
un extracto de cantaridona, que es un vasodilatador y que posiblemente acabara por darle una hemorragia cerebral, que fue pues lo que acabó con su vida, aunque de nuevo entramos de nuevo en el terreno de las hipótesis. Pues todo lo que estás contando, o sea, me parece súper interesante y la verdad apasionante para darnos cuenta de que efectivamente, o sea, no estaban, digamos, predestinados a la grandeza ni nada de esto. Me refiero que su unión, y mucho menos fue por amor, sino que su unión fue una cuestión política, una cuestión dinástica para reforzarse. Y también que hay que aclarar que este matrimonio no fue de forma, bueno, mejor dicho, la boda no fue de forma natural, normal, como podría ser en aquella época, sino que fue una boda, digamos, secreta, en el sentido de que los novios tuvieron que encontrarse una escondida y hay una anécdota famosa de cómo tuvo que cruzar Fernando a Castilla, a ver si nos puedes contar un poco. Claro, esta parte sí que es verdad que es un poco más novelesca y es muy conocida. De hecho, en la serie pues se le dio mucha importancia a la serie de Isabel. Efectivamente, pues una vez se ha hecho el acuerdo de Cervera, ¿no? Y esos acuerdos entre la facción de la nobleza que apoyaba a Isabel y el rey de Aragón, entre los cuales media un personaje importante en la historia de Navarra y de la península ibérica, que es Piers de Peralta el Mozo. Pues Fernando, claro, tiene que ir a Castilla en cumplimiento del tratado porque se promete que él siempre vivirá en Castilla. La frontera natural entre el Castilla y la Corona de Aragón era el reino de Valencia, concretamente por lo que se llama la Manchuela histórica, que era el marquesado de Villena, que en ese momento eran enemigos de Isabel, porque este marqués de Villena, que se había levantado para proclamar a Alfonso y luego a Isabel, pues en un giro de los acontecimientos se había cambiado de bando. Entonces no se podía pasar por allí y se decide que se iría por Calatayud, posiblemente, y que para mayor seguridad, pues Fernando se disfrazó como un mozo de mulas de unos comerciantes. Podemos imaginar un poco la escena, ¿no? Del rey disfrazándose de mendigo, pero bueno, sea como sea, pues se encontraron en Valladolid y allí se casaron en el Palacio de Viveros en el otoño de 1469, que de hecho incluso hay una placa que dice aquí se casaron don Fernando y doña Isabel. Eran primos. Problema. Como hemos mencionado, la Iglesia en ese momento no permitía los matrimonios de primos hasta el séptimo grado. Ellos eran primos segundos. Y sin una bula papal el matrimonio era ilegítimo y por tanto los hijos que nacieran automáticamente ilegítimos. Se volvería a repetir la historia de Juana, pues se decide decir una mentirijilla piadosa o no tanto, que era que el Papa Paulo II, antes he dicho Pío, perdón, había hecho una bula. Era mentira, era una falsificación conseguida a lo mejor antes del nuncio papal. Pero bueno, muchas veces los papas ya sabían estas cosas y atendían a los hechos consumados, es decir, que aunque el matrimonio se hubiera celebrado con todas las de la ley, luego pues se hacía la vista gorda y efectivamente 2 años después del matrimonio, en 1471, el nuevo papa, Sixto IV, pues envió a la península ibérica por varios asuntillos a su nuncio, que era además su camarero apostólico, el responsable de las finanzas, el obispo de Valencia, Rodrigo de Borja, Rodrigo de Llansol y Borja, miembro de una importante familia valenciana y es un personaje importante en la curia, con un regalo, con una bula de verdad que legitimaba el matrimonio. Pero en el momento en que se casaron y hasta en 1471 fue un matrimonio un poco en una laguna legal, digamos, en un vacío, por así decirlo, hasta que llega Rodrigo de Borja con ese regalo. Hmm. Y los reyes, Isabel y Fernando, se casan en 1469, pero Isabel no llega a reinar en Castilla hasta 1474. ¿Cómo Bueno, fueron estos 5 años de vida de casado cuando todavía Isabel no era reina? bueno, digamos, esos años, 5 años entre 1469 y 1474, pues continuó la guerra civil en Castilla
una guerra civil a la que además Portugal se había unido a Enrique IV. Enrique IV, después de que Isabel se casara con Fernando, vuelve atrás y dice, no, Juana es mi hija legítima y además la voy a casar con su tío, el rey de Portugal, para que nos ayude con este problemilla interno. Y en medio estaba Francia, que no le interesaba un poder fuerte en Castilla, a lo mejor le interesaba atraer a su lado los castellanos más que los portugueses, pero tampoco le interesaba que tuviera un rey de Aragón fuerte. Y en medio de ese contexto, finalmente, Enrique IV muere en 1474. Ahí se producen varios movimientos. Los dos bandos, la facción que apoyaba a Isabel y la facción que apoyaba a Juana, las proclaman reinas y empieza una guerra civil, porque Portugal, las tropas portuguesas entran por la frontera y invaden Castilla, y una guerra también de propaganda. Juana la Beltraneja dice que es hija ilegítima y que su tía, la reina de Sicilia, no la llama ni reina de Aragón, reina de Sicilia, que era el título de Fernando, había matado a su padre con veneno, y Isabel, por el contrario, reúne, digamos, a las cortes de Castilla y se hace proclamar reina. Hace proclamar con discursos de que es una reina que va a cumplir ese contrato entre la reina y el reino y que va a ser una buena reina, y que se hace llevar delante de ella una espada para decir que va a juzgar y que ella hará la guerra y tal. Pero bueno, sea como fuere, efectivamente Portugal, digamos, de alguna forma, las tropas del rey de Portugal habían entrado en Castilla y empieza una guerra civil poco sangrienta, pero bueno. Isabel, por sus partidarios o por su estrategia o por lo que sea, se acaba imponiendo en 1476. Vence en la batalla de Toro, ¿no?, que es un punto decisivo de la guerra. A partir de ahí ya la guerra se decide a favor de Isabel, y decide hacer la guerra contra Portugal, sobre todo por mar. Portugal es una potencia marítima en cierres, entonces, claro, una guerra por mar es muy perjudicial para sus intereses. Finalmente la guerra se cierra con un tratado, no entre Juana e Isabel, o entre Isabel y Juana, ni entre Fernando y Juana. Es una guerra, se cierra con el Tratado de Alcachobas entre Portugal y Castilla, entre la reina de Portugal, el rey de Portugal y la reina de Castilla, por el cual, entre otras cosas, se promete que Castilla respetará las posesiones africanas y atlánticas, que eso luego será una discusión, que tenía Portugal. Pero de cualquier forma, Isabel se convierte en reina y se acuerda, pues, que Juana, pues, será llevada a un convento de clarisas para asegurarse de que nunca, ella está casada con el rey de Portugal, nunca se volvería a casar y nunca podría tener el peligro de que engendrara un hijo. Ella sí que en su senectud abdicó a favor del rey Manuel de Portugal sus derechos y murió en el convento de clarisas, donde su cuerpo desapareció en el siglo XVIII. Pero efectivamente, ya cuando se firma la paz no se la tiene en cuenta. La paz se firma entre dos plenipotencias, que son Castilla y Portugal, de los reyes de Castilla y Portugal, y Juana ya no entra en el juego. Pues al final sí que nos va a dar un poco de penita Juana la Beltraneja. Se han escrito novelas, está la serie de Isabel, efectivamente es un personaje trágico, ¿no? Es un personaje de esos que en el siglo XIX formó parte de esas leyendas negras, rosas, como quiera llamarlos, ese romanticismo de la reina esperando en un convento, la reina traicionada por todos, ¿no? Esa figura romántica, solitaria, ese halo del misterio de si no, fue hija, no. Pues nada, de hecho, esta figura, Juana la Beltraneja, comparte nombre con otra famosa Juana de la historia de España, la hija de los Reyes Católicos, que también permanecería durante muchos años encerrada en contra de su voluntad, o sea, otro destino trágico. Y también otro sujeto así de la especulación médica moderna de estaba loca, ¿no? Se ha llegado a afirmar incluso a que se hizo protestante antes que nadie, para horror de su madre, de su padre, de su marido y de su hijo. Efectivamente estaba loca, porque cuando fueron a intentar rescatarla los comuneros en la guerra de las comunidades, ya no reconocía a nadie, manifestaba signos de demencia, pero también un misterio. Estaba loca, no fueron su padre, su marido, estaba loca de amor, estaba loca de atar. También otro más de los misterios de los Trastámara.
Mm. Pues nada, con eso nos quedamos. Y llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Luis, por haber venido aquí nuevamente a aportar algo de luz en la oscuridad del conocimiento histórico. Así que muchísimas gracias por todo. Estoy seguro de que ahora mismo todos conocemos mucho más la vida de Isabel la Católica, sobre todo antes de llegar a su época como reina. Así que nada, en definitiva, muchas gracias y esperemos volver a verte pronto por aquí. Pues muchísimas gracias, Oscar, y como siempre, un placer y encantado de volver siempre a este programa. Muchísimas gracias.